¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos una vez más a Ley TV, su canal legal. Sí, señor, donde discutimos, hablamos, dialogamos acerca de las leyes. Conmigo tengo a alguien que ustedes van a disfrutar mucho. Él es el licenciado José Rojas, de la firma legal Levin Rojas, Camasur y Rec. Bienvenido nuevamente, José. Muchas gracias, encantado de estar contigo. Qué alegría estar aquí, hermano, porque a mí me encantan las leyes. Porque como ya hemos dicho en otros programas, este país yo creo que es el país que más se rige por las leyes. ¿Ah? Donde quiera, leyes para esto, leyes hasta para cruzar la calle hay leyes. Y personas como tú, gracias que existen, porque si no existieran los abogados, las leyes fuesen violadas. Sí, y mira, el país empezó a base de que había un rey y que no queríamos un rey y queríamos un país de leyes. Y la Constitución yo creo que tiene más impresión, tiene más impacto en la ley criminal, que es lo que estamos hablando hoy. Claro. Hoy vamos a tocar esa rama de la ley criminal y me gusta este tema porque muchos de nosotros, sin saberlo, tal vez alguna vez u otra fuimos implicados en un crimen o acusados de algo, y esto es muy importante que ustedes presten atención, porque yo estoy seguro que usted o un familiar o un tío o un primo ha estado alguna vez envuelto en un problema legal de esta índole. El proceso de justicia penal, José, ¿por qué no me detallas un poquito el proceso de justicia penal desde el arresto hasta el juicio? Ok. Lo primero que es importante decir es que hay el proceso federal y el proceso estatal. Entonces, hay crímenes que son crímenes que impactan a las leyes federales y luego estatales del Estado. ¿Y quién determina esto? Bueno, a veces la ley es una violación de las dos cosas. Entonces, cada ley tiene un fiscal. Por ejemplo, yo era fiscal federal en los 90s y lo que pasaba es que yo tenía la autoridad de determinar cuándo yo iba a traer cargos federales. Porque tú eres el fiscal más joven de aquellos tiempos. Era muy joven. Era, para fiscal federal empecé directamente después de graduarme de Derecho. Te felicito, hermano. Era una cosa bastante buena. En ¿Intimidante llegar a ese nivel tan joven? Era muy intimidante porque era el único que era joven en mi oficina. Entonces, todos eran gente que habían sido abogados años y años, y yo llegué y bueno, tuve la suerte de tener un trabajo tremendo, pero también con la experiencia de toda la gente que está al lado de un fiscal federal. Entonces, por ejemplo, los agentes, el FBI, pues son gente que tiene 20, 30 años de experiencia, que me ayudaban con mis casos, y la verdad es que era... Hablamos antes... Y algunas veces la policía sabe más de leyes que cualquier abogado. Bueno, en mi caso sin duda, porque... Mira, yo tenía los oídos todavía mojados, como dicen en la expresión americana, pero... Sí. Mira, era una experiencia tremenda, pero en esa situación yo tenía a lo mejor demasiado poder para una persona tan joven, pero la realidad es que yo tenía esa autoridad y yo tenía los casos, los miraba y yo decidía si yo quería traer cargos. Si yo decidía que quería... Y esto te va a responder a tu pregunta, porque te va a explicar exactamente el proceso. Entonces, en federal, si yo decidía que había suficiente evidencia para traer los cargos, yo lo que tenía que ir era al grand jury, que es como lo llaman el jurado grande. El gran jurado. El gran jurado. Entonces, lo que hay que ir es, yo presento la evidencia, pero lo fácil para un fiscal es que no hay un abogado para el otro lado. Entonces, solamente estoy presentando la evidencia yo como fiscal. Eso es lo que llaman el indictment. ¿Quién trabaja más duro, el abogado defensor o el fiscal? Uy... yo creo que el defensor bueno, ojo, porque hay de todo tipo. Hay el que no hace nada y luego hay el que lo pone todo. Sí. Pero los buenos trabajan más que nadie. Los defensores de defensa, no hay abogado que primero trabaja más fuerte y segundo que tiene la posibilidad de impactar el caso más que otro tipo de abogado. Un abogado bueno en un caso criminal es todo. Y la diferencia entre abogados es tremenda.
Entonces, desde el principio, por ejemplo, cuando uno, después de haber, si el jurado trae el indictment, luego el proceso es que la persona tiene que venir a corte y responder a las acusaciones. Y luego después de eso hay claro, el juicio. Yo tengo que preguntarte esto, tú como fiscal. Yo estuve envuelto, como hablamos fuera del aire, en el proceso, en cierta parte de mi vida. Lo que yo siempre noté y lo que me molestaba a mí del sistema es que, como dijo Al Pacino en And Justice for all we want to do is win. Lo que queremos nosotros es ganar y no importa quién está bien y quién está mal. Lo importante es ganar. Ahora, dime tú si yo estoy equivocado. Yo noté en todo el proceso que, como tú lo dijiste, el que sale caminando libre con su familia y llorando de alegría siempre es el que mejor abogado tiene, el que mejor abogado defensor tiene. El pobre diablo que no tiene dinero para pagar un profesional como tú, para contratar a un abogado bueno, lo defiende un public defender, que lo que está es tratando de hacer un nombre y lo que no representa, yo creo, necesariamente no representa como es debido a un acusado. Claro. ¿Sí o no? Sí, varios puntos que quiero decir aquí. Lo primero es que, mira, una de las cosas que yo cuando era fiscal federal tenía empecé con 26 años, ¿okay? Muy joven, casi demasiado joven. Y al punto que tú decías, yo quería ganar. Yo soy fiscal. El trabajo que tengo no es necesariamente ganar. Mi trabajo como fiscal técnicamente es to bring justice. O sea, hacer justicia. And justice for all. Para todos. Entonces, la cuestión para un fiscal no debería ser ganar. El problema es que cuando tú tienes un fiscal joven, con mucha ambición, claro que quería ganar. Yo siempre quería ganar. Entonces, eso requiere un abogado en el otro lado que es más listo, con los mismos recursos o similares recursos, y que está dispuesto a trabajar más y poner más esfuerzo. Y esos abogados, honestamente, no hay, debería haber más abogados de ese nivel. Te voy a dar un ejemplo. ¿Te acuerdas el caso de O.J. Simpson, no? Por supuesto. If the glove don't fit, you must acquit. Ok. Ahí estamos. O.J. Simpson tenía los mejores abogados del país. Honestamente, los mejores abogados del país en ese momento. Yo creo que cualquier otra... Cuando O.J. Simpson recibió el veredicto, yo estaba de primer año en Law School, estudiando Derecho. Me acuerdo como si era ayer. Yo te aseguro, y ahora estamos hablando casi 30 años después, y lo que te aseguro es que una persona con esa misma evidencia, que no tenía los recursos legales que tenía O.J. Simpson, esa persona estaría en la cárcel todavía hoy día. Y yo no te digo que O.J. Simpson es culpable o no culpable. Lo único que te digo es, con el nivel de evidencia que tenía el gobierno contra él, si él no tenía esos abogados, los más excelentes del país en ese momento, olvídate. Al punto que yo estaba tocando anteriormente. Si O.J. Simpson hubiera estado defendiendo un abogado defensor que lleva 2 años fuera aprendiendo las reglas y aprendiendo los trucos, le hubieran tirado el libro como si throw the book at. Yo creo que sí. Y si O.J. Simpson no era O.J. Simpson, también eso hubiese tenido su impacto. Entonces, los abogados influyeron mucho en lo que ocurrió ahí, sin duda. Johnny Cochran, ¿no? Se llamaba. Johnny Cochran era uno, pero tenían el Shapiro. Exacto. Y luego tenían el tipo la dama, la mujer también. Esa era la fiscal, ¿no? La fiscal era la dama, sí. Sí. Pero luego tenían uno que no me acuerdo el nombre ahora, pero en ese momento era el abogado que tenía era más experto en temas de ciencia, de lo que llaman forensic. Entonces, eso era un equipo que era imbatible. Un dream team. Un dream team, es lo que le llamaban. Y luego, claro, el tener el nombre O.J. Simpson también, porque eso se hizo una cuestión política y bueno, es un caso que es el punto que estás diciendo. A propósito, todavía no han arrestado a más nadie
conexión con el crimen del asesinato de la muchacha, ¿no? No, No, todavía no ha encontrado, todavía. No. Todavía no. Bueno, debe ser por algo. Pero bueno, vamos a tocar el tema del jurado, porque yo también presencié esto muchas veces. Y dime tú si estoy bien o mal, tú tienes más experiencia que yo, por supuesto. Pero muchas veces yo estaba en casos donde yo notaba que los miembros del jurado se identificaban más con el criminal que con la víctima. ¿Sí o no? Yo creo que depende. O sea, mira, yo llevo haciendo juicios desde que empecé, 25 años más. Y los jurados son, para mí, yo tengo, para mí el sistema del jurado, para mí es perfecto. Yo prefiero que alguien decida lo que me va a pasar a mí, como víctima o acusado, que sea un miembro de la comunidad general. Sí. No un juez, que está más aburrido, que lleva escuchando lo mismo 20 años, 30 años, 40 años, sino gente normal y corriente que va a escuchar el caso. Yo, en mi experiencia, yo no he visto que favorecen a la víctima o al acusando. Honestamente, depende del caso, y de la situación y de la persona. Porque hay víctimas que honestamente no caen bien. Y luego hay víctimas que uno pues siente por ellos. Entonces es muy dependiente de los detalles de ese caso en particular. Pero lo que sí te puedo decir, en mi experiencia, habiendo juzgado, yo creo que más casos que la mayoría de los abogados en este país, mi experiencia es que el jurado, la mayoría de las veces, llega al resultado correcto. Okay. Entonces, los casos que he perdido en mi carrera, y he perdido casos, debería haber perdido, en mi opinión. Cuando yo miro para atrás, los casos que perdí era con razón. Yo creo que el jurado lo averiguó bien. En cambio, cuando gané es porque debería haber ganado. Entonces, no te digo que... claro que el abogado impacta esa situación. ¿Qué siente un fiscal cuando gana un caso cerrado, cuando es un caso que lo está siguiendo la prensa y que tú al final dices, gané esto? ¿Qué se siente? ¿Se siente orgullo? ¿Se siente euforia? ¿Se siente ganas de celebrar uno? ¿Me voy para la casa, ya gané esto? Todo. Todo. Porque mira, yo de fiscal, una de las cosas juicios que tuve era de niños que habían sido abusados sexualmente. Uf. Entonces, cuando tú te metes un caso de ese tipo, al final del caso estás completamente agotado. Agotado. Mentalmente exhausto. Mentalmente. Y la emoción es tan fuerte. Y mira, cuando le metes en la cárcel a un tipo que ha hecho algo tan terrible como eso, pues claro que estás contento y quieres celebrar de cierta manera. Pero también te dejas con la realidad que esta niña va a tener el resto de su vida con este sufrimiento. Sí. Y eso es algo que agota. Entonces, cuando yo hice esos casos, al final de varios que tuve que hacer, la verdad es que yo no sabía si podía seguir con esto, porque es algo que te causa tanto dolor, mira, a veces lo único que puedes hacer es ir a dormir. Es lo que quieres hacer más que nada. Porque un juicio también es, cuando yo estoy metido en un juicio como fiscal y ahora en el otro lado, la verdad es que estoy trabajando 15, 16 horas todos los días. Entonces, durante un juicio de esos, José, no hay tiempo para descansar, no hay tiempo para dedicarle a tu familia, no hay tiempo para salir a almorzar, no hay tiempo para concentrarse uno en el caso. Y además cierro la oficina. O sea, cuando yo estoy en un juicio, no veo a la familia, no veo a nadie, no veo amigos, estoy completamente concentrado y no permito que otros casos se metan en mi mente. Me tengo que enfocar en ese juicio, en ese momento. Es como para un abogado eso es like the Super Bowl. Ahora una pregunta, no sé si te debo preguntar esto, pero yo soy atrevido para preguntar. ¿Hubo alguna vez en tu carrera donde tú saliste de un juicio que ganaste y en tu mente había algún tipo de duda de que
este tipo no es culpable? Una vez. Una vez, ¿ok? Una vez. Te podríamos preguntar qué caso. Sí, era un caso de abuso sexual. Okay. Era una chica de 16 años y estaba viviendo con el novio de la madre. Y mira, la chica cambió el cuento unas veces y el tipo tenía una historia antecedente. Entonces había evidencia. No es que no había evidencia, pero me quedé con un cierto nivel de duda. Por razones que no quiero detallar, pero yo había visto ciertas cosas con la víctima que mira, no estaba completamente seguro. Pero al final, mira, lo bueno de nuestro sistema de justicia es que yo como el fiscal, lo primero que tengo que determinar es si tengo suficiente evidencia que yo en buena conciencia puedo traer el caso. Yo duermo muy bien por las noches por eso. Luego, hay el sistema del grand jury, que da una protección. Entonces, yo he tenido la primera decisión, pero luego tengo un grand jury que me apoya, ¿ok? Y luego tengo un juez que puede votar el caso. O sea, el juez puede decir, yo no voy a permitir que este caso vaya al jurado. Y luego tienes el jurado. Entonces, al final de todo eso, tú has tenido todas estas personas que han decidido que esta persona es culpable. Yo no soy el único. O sea, yo tengo el apoyo de todos estos. Pero sí, me quedé con duda. Y hasta este día me molesta. O sea, lo pienso de vez en cuando. Y estamos hablando de hace, ¿qué? 20 años, yo creo. Y te sigue, pero eso quiere decir que tú eres un gran profesional. Sí. Todavía algo que sucedió te impacta, porque aunque haya sido un galardón para ti, todavía te sientes como yo hubiese querido estar 100% seguro. Lo que me molesta más que nada es que en ese caso el abogado que representó al acusado no hizo un buen trabajo. Entonces no presentó el caso de una manera efectiva en mi mente. Si lo hubiese presentado así, tú hubieras perdido. Yo creo que posiblemente sí. Okay, vamos a movernos un poquito al jurado, ¿no? ¿Cómo escogen en la corte los jurados? Sabemos todos del proceso donde nos llega la cartita, usted tiene que presentarse a tal corte para servir en el jurado. ¿Por qué? Especialmente los latinoamericanos tenemos la maña de no hacerle caso a eso o tratar por todos los medios de escaparnos del proceso. Inventamos todo. Mi esposa estuvo loca una vez y me cayó atrás con un cuchillo y eso me hace pensar que yo tengo pesadillas y yo no puedo servir en este caso. Ustedes, cuando se juntan, el fiscal con el abogado defensor y con sus equipos y empiezan a escoger miembros del jurado, ¿con cuántos se comienza usualmente? ¿60, 50, cuántos? Te voy a responder, pero lo primero que te quiero decir es que es un poco diferente de jurisdicción a jurisdicción. Entonces, la manera de hacerlo en federal es diferente a estatal y la manera que se hace en Connecticut es diferente a la manera que se hace en Nueva York. Entonces, eso es lo primero. Pero en general sí, empezamos con un grupo de entre 30 y 60 personas. En la Corte Federal, el juez es el que hace preguntas al jurado. Ajá. En Connecticut, por ejemplo, que es el sistema más detallado, los abogados tienen el derecho de hablar individualmente con cada jurado potencial. O sea, cada persona de estos 30 o 40 personas que se presentan, tenemos el derecho de hablar individualmente con ellos. ¿En frente de todo el mundo? No. ¿En privado? Privado. ¿Qué tiempo? En Connecticut. ¿Qué tiempo? Lo que se me ocurra. Wow. Entonces un juicio puede alargarse. Puede alargarse mucho. Ahora, eso es algo que es extraño, no es normal. Eso es algo muy específico a Connecticut. Es un derecho constitucional que tenemos en Connecticut, que por ejemplo no existe en Nueva York y no existe en las Cortes Federales. En el proceso normal, tú hablas públicamente con el jurado como tú lo estabas pensando. Ahora, lo que sí quiero decir es, comentando al tema que habías dicho, servir en un jurado es una de las cosas más importantes que uno puede hacer. Y nadie lo debería evitar. Es tan importante el proceso porque tú puedes ser
parte del sistema de justicia. Y si la gente hispana no se presenta a un juicio, entonces cuando yo tengo un cliente hispano y veo y todos son blancos, pues me quedo, mi cliente no está siendo representado, por supuesto, de una manera justa. Sí. Entonces, es decir, la comunidad no está representando claro, a tu cliente. Y es importantísimo porque una persona va a entender un poco mejor la persona si conoce la cultura de esa persona. Damas y caballeros, ustedes están viendo Ley TV, ¿sí? Su canal legal. El número que aparece en pantalla es el 860-206-5012. Cualquier pregunta que usted tenga, cualquier necesidad legal, puede marcar el número ahora mismo. Su llamada va a ser contestada. Vamos a continuar y espero que no tengas ningún inconveniente en contestar tantas preguntas que para ti tal vez sean tontas, ¿no? Pero yo estoy pensando como un miembro de personas de la calle y que han visto esto. ¿Puede un jurado, un miembro del jurado, tener un récord criminal o inmediatamente se le rechaza cuando eso sale a la luz? Dependiente de jurisdicción, una vez más. Estas preguntas muchas son dependientes de la jurisdicción. En general, una felonía en ciertas jurisdicciones no va a permitir servir un jurado. Okay. Alguien que haya robado un banco, alguien que... Felonía. Sí, explícanos la diferencia entre felonía y misdemeanor. Bueno, una felonía es un crimen más grave. Entonces, los códigos legales te van a definir si es felonía o misdemeanor. Okay. Pero normalmente es el potencial de servir más de un año en la cárcel. En las noticias escuchamos Murder 1 and Murder 2. Asesinato en primer grado, asesinato en segundo grado. Siempre lo escuchamos, pero no entendemos. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, por asesinato, todo tiene que ver, el nivel de asesinato tiene que ver por el nivel de intención. Entonces, lo más serio es lo que llaman premeditated murder. Eso es cuando tú lo planeaste. Premeditado. Entonces, premeditado. La distinción es, por ejemplo, imagínate que uno viene a su casa y se encuentra a su mujer que está durmiendo con un tipo. Y el si tipo está durmiendo no está haciendo nada, José. El problema es cuando se despierte. O se despierta con una pistola a la cabeza. Sí. Ese es el problema. Que estén los dos despiertos. Entonces, esa variedad es lo que impacta. Y luego también ahora las leyes han cambiado un poquito, que luego hay lo que llaman, por ejemplo, si el asesinato está basado en racismo, entonces te pueden añadir otras cositas que hasta están haciendo más serio. Entonces tiene que ver con el nivel de seriedad. El sistema de justicia se ha dado cuenta que un asesinato en una situación no es lo mismo que un asesinato en otra. Entonces, por ejemplo, si tú matas a alguien porque vas borracho, eso es diferente a matar a alguien porque le querías matar y lo planeaste. Tiene que ver mucho cuánto pesa esto en una sentencia final. Claro. Sí. El juez puede decir, ok, fulano mató a este señor, pero él no quería matar. Claro. O se volvió loco en un momento porque... Crimes of passion. Crimes of passion, claro. Eso influye el nivel de la sentencia. Es decir, que alguien llega a casa, se encuentra a su mujer durmiendo, entre comillas, con el repartidor de la UPS, y el tipo nunca había cometido un crimen, nunca se había comido una luz roja, pero agarró una pistola y se volvió loco. Claro. Y entró y le disparó al hombre, lo mató, y lo pueden considerar después, bueno, él nunca había cometido un crimen, pero mató a este señor porque emocionalmente no estaba bien cuando vio lo que estaba sucediendo. Claro. ¿Existe algún fallo a su favor ahí cuando se presenta, el abogado defensor presenta ese caso? Absolutamente. Sí. Hasta en ciertas jurisdicciones es una defensa completa. Ok. ¿Cómo estamos aprendiendo aquí? Recuerden, mis queridos amigos, estamos con el abogado, el licenciado José M. Rojas. El teléfono está en pantalla, 860-206-5012. Ustedes pueden llamar ahora mismo. Recuerden, esto es Ley TV. Nos vemos la próxima vez.